Le damos oficialmente la bienvenida. Silvina, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Ricardo, contenta de estar aquí con ustedes. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, una nueva jornada, un nuevo día también. Sí, realmente que sí, y en esta jornada de violencia hacia la mujer, la verdad que, bueno, a mí en lo personal me pone muy triste en general el dolor de la gente, ¿no? Más allá de que uno como psicóloga puede tener herramientas y trabajar sobre todo eso para tomar distancia y que no te dañe, pero bueno, uno trabaja con el sufrimiento de la gente y trabaja con estas historias que lamentablemente y estadísticamente son tan abundantes, lo fueron siempre, lo siguen siendo hoy, y que me parece que es algo que uno tiene que poder hablar y trabajar. Pero hoy también dado este día especial, yo quiero hablar de la violencia hacia la mujer, pero desde un punto de vista que está en relación a esta nueva ley que se quiere presentar sobre el aborto, porque me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con la violencia hacia la mujer? Es justamente respetar los derechos de la mujer, hablar sobre aborto. Y yo realmente como psicóloga y después de tantos años de trabajo tengo que poder disentir sobre esto. Yo creo que hablar de una ley del aborto es volver a violentar el cuerpo de una mujer, es hablar de violencia hacia la mujer, porque saben ustedes, uno a lo largo de los años en que trabaja con personas, en que estudia, en que investiga, en que se va perfeccionando. Entiendo que hoy por hoy la moda es el aborto y la moda es un montón de situaciones, el feminismo a ultranza, pero si vamos a la ciencia y vamos al trabajo de investigación y vamos a lo que uno ve en el consultorio, uno puede darse cuenta que el aborto lo único que genera es más muerte, pero no solo a ese feto que está en el vientre de esa mujer, sino también hacia esa mujer. Hay algo de esa mujer que muere con ese bebé, con ese embrión que es abortado, porque, ¿saben? Hay decisiones que nos llevan a tener una mejor calidad de vida, y esta que pareciera que nos llevaría a tener una mejor calidad de vida, en realidad es una decisión que nos liga como seres humanos a la pulsión de muerte. La pulsión de muerte, que es algo que opera en el psiquismo de la persona, así como la pulsión de vida, pero en este caso la pulsión de muerte tiene que ver con todo aquello que divide, que desintegra, que trae inestabilidad. Y cada vez que una mujer opta por una decisión de abortar sin darse cuenta, hay algo de ella que se va con esa persona, así como tantas otras decisiones malavidas o malas decisiones, y no desde un lugar moral, sino desde un lugar de las consecuencias que genera. Psicológicamente, el aborto se puede observar luego en el tiempo posterior a haberlo realizado, síntomas muy parecidos al duelo, porque en realidad hay una pérdida, pero también síntomas en muchos casos que tienen relación con la neurosis traumática. Estos son pensamientos recurrentes, es como que no se puede dejar de pensar en esa situación y en ese momento desgarrador del aborto. Aparecen las pesadillas con esa situación que muchas veces se producen a lo largo de mucho tiempo. A medida que se va resolviendo esto, cuando se resuelve, esas pesadillas se van modificando en sueños con ese niño que no fue niño, y otra de las cosas que aparece mucho son las crisis de angustia, de llanto y de inestabilidad. Y en ese primer tiempo lo otro que aparece también, yo decía al principio, tiene relación al proceso de duelo, esta sensación de un vaciamiento interno, ¿no? Que es la misma sensación que se produce cuando se muere alguien de la familia, el vacío, ese primer estadio en donde uno está en shock, que está como en el estado de estupor, no lo puede entender, pero en la medida que pasan los días uno puede comenzar a transitar ese proceso de duelo, y ahí aparece la tristeza, la angustia, la necesidad de aislarse, la soledad, como momento para
transitar y procesar el duelo, y aparecen todas las etapas típicas del duelo que ya hemos podido trabajar. Esto en un primer momento, luego del aborto, pero hay algo que después se va como afianzando a lo largo del tiempo y que uno lo ha podido ir observando y que muchos psicólogos lo han podido observar, que es esa sensación de desolación abrumadora. Hay un estado de desolación, hay un estado de gran soledad, y esto, saben, es acrecentado por el silencio, porque generalmente esta decisión se lleva en el ámbito de lo íntimo, a veces se lleva en el ámbito de lo secreto, en donde nadie más lo sabe, y trae mucho silencio, ¿no? Entonces esto va produciendo y va generando muchas veces sensaciones, situaciones en la mujer que van desencadenando en diferentes síntomas, y luego esta cuestión aparece con el tiempo, la culpa, ¿no? Aunque haya estado decidida y aunque diga que no se arrepiente, pero aparece la culpa, la vergüenza, esa sensación que de alguna manera comienza como a desarrollarse y muchas veces se empieza a reflejar en un estado de persecución. De persecución, no digo una persecución de orden psicótico, pero sí esto de estar atento a lo que los demás piensan de uno, a lo que los demás opinan, a lo que los demás van a decidir, y ante cualquier situación se sienten amenazadas y atacadas, ¿no? Hay una situación que les ha empezado a perseguir y esto se traslada, se desplaza a otros ámbitos, a otras áreas y en relación a las áreas que tienen que ver con la relación con el entorno, con el vínculo con el entorno. Entonces hay una serie de cuestiones, esto después aparece el miedo, la ansiedad, la depresión, los estados fóbicos, ¿sí? Frente a esta culpa que se va exteriorizando en forma persecutoria, y aparece el miedo que va trasladándose en estas fobias, en estos ataques de ansiedad, de pánico muchas veces. Y esto termina generando grandes inestabilidad en el estado de ánimo. Y hay otra cuestión que a mí me llama mucho la atención, que tiene relación con esa necesidad de buscar un lugar propio, esa necesidad de sentir algo que es propio, porque aparece luego con los años y con el tiempo, en muchas personas se va acrecentando, es esta sensación de estar errante en el camino, de no poder encontrar el lugar propio, y de que aquello que es propio no se termina de ver y de visualizar y de sentir como propio. Queda una cuestión ahí y tiene que ver con estas decisiones que en algún momento fueron de alguna manera consumiendo y matando algo del orden de lo interno de esa mujer. Y por el otro lado, una de las cosas que uno ve también es esta nostalgia permanente y pensar. Nadie lo dice, muchas veces se lo dice solo a alguien muy íntimo, o muchas veces lo escuchamos nosotros como psicólogos en el orden del secreto profesional y de la consulta, ¿no? Esta nostalgia permanente. Hoy tendría tantos años, hoy habrá sido niño, habrá sido niña, esta nostalgia permanente que es como que carcome el alma por dentro. Y lo peor de todo esto es el silencio, es la desolación, es sentirse errante, sin lugar y sin algo propio, que termina estando ahí vigente en el interior de esta mujer y que muchas veces se manifiesta en las generaciones siguientes. Lamentablemente, y esto lo vemos a diario. ¿Por qué? Porque lo que hace silencio en una generación explota en la siguiente o en la tercera generación. Lo que es vivido y es puesto en el ámbito de lo secreto en una familia, aquello de lo que no se habla, aquello de lo que no se dice, termina de alguna manera explotando en modo de tragedia, en modo de enfermedades mentales, en modo de suicidio, de depresiones en las generaciones siguientes. Sabe que esto es terrible cuando uno empieza a indagar en la novela familiar, en la historia familiar, muchas veces en personas que han vivido situaciones de muchísimo dolor y quebranto interno, uno encuentra estas cuestiones del secreto, diferentes secretos. Muchas veces aparece también el aborto
realizado, tal vez no en la generación de los padres, a veces en los de los abuelos, que surge como ese secreto que ha estado silenciado y que sin saber ha generado aún más muerte, más ruina, más deterioro, no solo en esa mujer, sino en esas generaciones. Por eso me parece importante hablar de que en la violencia hacia la mujer, esta decisión de abortar también es una violencia sobre esta mujer que no se va a dar cuenta, lo va a hacer en el transcurso del tiempo y de los años, ¿no? Escuchando el relato y la posición, en estos ámbitos hay diferentes posiciones encontradas sobre el aborto en sí, y uno va escuchando los testimonios, porque a veces uno cuando cumple el rol de comunicador, sí, uno tiene que no fijar posturas ideológicas o pensamientos. Es por eso que a veces cuando se ha tratado con respeto este tema, como todos, pero bueno, es un tema muy sensible que genera diferentes discusiones abiertas en la sociedad. Se ha comunicado mucha gente que ha atravesado en diferentes etapas de la vida, porque las generaciones van cambiando, la sociedad va evolucionando. Algunas épocas, situaciones como estas eran, como usted hacía referencia, obligadas por un contexto social, familiar, y otras por diferentes situaciones que decidieron: soy libre, hago lo que quiero, por mí decido yo. Y entonces, haciendo referencia a que todas coinciden en algún punto de que no fue fácil tomar esa decisión, más allá de sentirse libres, pero como que después han manifestado algún sentimiento de que por qué lo tomé, no lo pensé, no estuve asesorada, no estuve acompañada, más allá de todas las políticas de Estado que tiene que haber en este momento, que no hay, o si las hay, no son lo suficientes. Sí, y me parece que en esto que vos decís, ¿no? En algún punto una mujer, lo que se ha visto, que una mujer que puede encontrar cierta contención y acompañamiento en medio de ese momento tan terrible donde surge esta noticia de un embarazo que no fue esperado, o que a veces viene en el peor de los casos, o que a veces la consecuencia de violaciones o de situaciones vinculares muy problemáticas y terribles, pero lo que se ha observado, Ricardo, es que una mujer que es acompañada, que es asistida, que es contenida, puede lograr llevar adelante ese embarazo, aunque quizás después den adopción a ese hijo, ¿no? Claro, bueno, ahí está ese punto que debate y donde un poco se genera todos estos grupos de colores que están también dando su punto de vista, defendiendo cada uno a su posición con los argumentos válidos, y es como todo, está el debate puesto y después, bueno, la decisión la toma la persona que va a realizar ese hecho, pero la ley, estando la ley o no la ley, porque dice, bueno, no está la ley, se producen muertes por todo lo que ya saben, todo lo que uno venimos hablando. El tema, bueno, que no se llegue a ese punto, por eso se habla de la educación sexual como una de las bases, y de ahí diferentes escalones hasta llegar a una verdad absoluta. Pero bueno, son todas las posturas válidas, pero el tema es ese, hay que cuidar todas las vidas. Sí, y me parece importante esto de cuidar todas las vidas y también de hablar de responsabilidad, ¿no? Vos sabés que hay algo sumamente importante en la salud mental y para una adecuada calidad de vida de las personas, que tiene que ver con asumir la responsabilidad de sus actos y de sus decisiones, aunque esas decisiones o esos actos no hayan sido los mejores. Cuando quitamos la responsabilidad que un ser humano pueda tener sobre sus actos, de alguna manera no estamos favoreciendo la calidad de vida. Y creo que en este punto, y hablando de esta situación, uno tiene que poder, y tenemos que poder trabajar por programas superadores, modos superadores de resolver situaciones de embarazos vulnerables, como hay tantos programas que se están llevando a cabo, y de embarazos no deseados. Me parece importante esto de hablar, que por ahí no encuentra nunca la manera de gestionarse, por ejemplo, una ley de adopción prenatal que le permite a la mujer que no quiere ese hijo estar asistida, acompañada, contenida, y no
trayendo situaciones o decisiones desesperadas muchas veces, que la van a llevar a tomar estas decisiones de las que, como vos bien decís, después dejan marcas a veces que no se pueden borrar. Y paradójicamente vos sabés que hay algo que sucede muchas veces en mujeres que han abortado, que intentan quedar embarazadas nuevamente como una forma de volver a confirmar la femineidad o volver a confirmar esta capacidad procreadora, ¿no? Y realmente es paradójico y hasta es absurdo. Pero bueno, cada ser humano hace lo que puede con toda esta situación y me parece importante en volver a trabajar sobre la asistencia, el acompañamiento, y que si vos como mujer en algún momento has tomado esta decisión, sabés que muchas veces las cosas de las que estamos hablando realmente son las cosas que suceden y se llevan en silencio, y que es importante poder ayudar a otras mujeres, ¿no? Que se encuentran con estas situaciones que son terribles. Las decisiones tienen que ser decisiones que nos lleven a la vida. Aunque uno no quiera quedarse con ese hijo, hay miles de otras opciones, pero decisiones que nos lleven a la vida, ¿no? Y que nos lleven y nos liberen de esta carga muchas veces, de estas decisiones que no se van a poder modificar, y que van a de alguna manera a llevar adelante o que van a marcar el futuro de la vida de esa mujer. Entonces me parece importante esto de hablar de esta responsabilidad subjetiva, la responsabilidad que me permite hacer algo con mi propia vida y que me va a llevar a una mejor calidad de vida en cuanto a esto, y el camino muchas veces no es matar a un pequeño ser humano que está creciendo y gestándose en el interior de esa mujer. Bien, Silvina, muchísimas gracias por haber venido. Como cada semana hacemos referencia al micro y nosotros nos vamos a la pausa y al regreso más Tele12. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Ricardo. Audio Jungle.